Y hoy nos toca examinar un poquito el propósito del discipulado. Tiene que ver con esto, con nuestro conocimiento de Él, con el aprender a ser como Jesús, tener el carácter de Él. Y Jesús nos llamó a ser discípulos. Hay una palabra griega que es la palabra mateté en griego. Decilo conmigo, mateté. Y nos recuerda una palabra argentina que usamos también nosotros, ¿no? Que es matete. Y en argentino podríamos decir que matete le llamamos a ese enredo que nos hacemos en la cabeza, ¿no? Muchas veces cuando vienen conocimientos nuevos y con cosas, conceptos que ya tenemos antes, y a veces no nos cuesta procesar algunas ideas nuevas, y a veces hay cosas que se nos mezclan. Y así un poquito es la vida del discípulo. Está permanentemente aprendiendo, permanentemente arrancando cosas nuevas, acomodando cosas nuevas, sacando cosas viejas. Y el sentido de esta palabra, mateté, en la antigüedad, o especialmente en el tiempo de Jesús también, se usaba para aquellos que seguían las enseñanzas de un líder o que seguían las enseñanzas de un filósofo, de algún pensador, aquel que estaba dispuesto a seguir o ser partidario de alguna doctrina o de alguna enseñanza. Pero especialmente Jesús usa esta palabra para referirse a aquellos que están dispuestos a seguirlo a Él. No solo seguir sus enseñanzas, sino transformar su propia vida al carácter de Jesús. Ser discípulo de Jesús significa tener el carácter de Jesús, tener la forma de ser de Jesús. Ahora, quisiera que empecemos haciéndonos una pregunta en esta mañana. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir ser discípulo? ¿De qué sirve o de qué me sirve ser discípulo? ¿O qué implica ser un discípulo? Y vamos a leer lo que Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 15. Y en el versículo 1, 2 y 3 dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y cuando pensamos en esto que Jesús acabó de decir, ¿qué quiere decir entonces ser discípulo? Mira, hay un gran proyecto que Dios tiene para todos nosotros. Y ese proyecto está plasmado en esto que Jesús acabó de decir. El proyecto de Jesús está alineado con el proyecto del Padre. Jesús dice: yo soy la vid verdadera, yo soy la parra, yo soy la rama principal de donde salen las uvas en este caso. Pero dice, mi Padre es el labrador. Él tuvo un sueño, Él tuvo una idea. Y mira cómo es el proceso. El Padre tuvo una idea: tener una parra, tener una vid. Jesús es la rama principal, el que está colaborando con el Padre para que ese proyecto se lleve a cabo. Y nosotros somos invitados, somos llamados a ser parte de esta idea. ¿Y cuál es nuestra parte? Es unirnos al Padre y al Hijo, o sea, unirnos al Padre y a Jesús y ser una pequeña ramita en esta vid, en este viñedo. Y que esa ramita pueda dar mucho, pero mucho fruto. Entonces, la idea y el proyecto de Jesús y la idea del Padre es, primero, tener una viña, tener una parra, donde Jesús es la rama principal, el que nutre, el que sostiene, el que da sentido a este proyecto. Y nosotros somos invitados a ser parte de esas ramitas. Y tenemos el privilegio de ser un pámpano o una ramita o un sarmiento que pueda dar mucho fruto. ¿Y cuál es el proyecto del Padre? Es que este pequeño viñedo, esta pequeña parra que da mucho fruto y que nosotros somos los que tenemos el privilegio de dar estos frutos, sea una bendición para un mundo que está en problemas. Seamos una bendición para un mundo que está seco. En los tiempos de Jesús, tener una parra
tener una casa con una parra de uvas. Era una bendición en un lugar que era tan árido, tan seco. En un mundo donde la gente tal vez para ir de un lugar a otro tenía que pasar largos tiempos de desierto, ¿no? Con calor, con sed, con dificultades. Y hoy la iglesia, el proyecto de Jesús, el proyecto del Padre, es que nosotros podamos ser una parra, un lugar de descanso para un mundo que está seco, que está cargado de problemas, cargado de dificultades, cargado de dolor. Y el proyecto del Padre es poder hacer este huerto donde la gente pueda encontrar descanso. Esa es la idea de Jesús, esa es la idea del Padre. Que la iglesia sea un lugar donde la gente pueda encontrar frutos de donde comer, pueda encontrar pastos verdes, pueda encontrar bendiciones donde poder nutrir su vida, donde poder encontrar paz para el alma. Si has tomado la decisión de seguir a Jesús, quiero que sepas que el proyecto del Padre es invitarte a que vos seas un discípulo de Jesús. Y ser un discípulo de Jesús es que te transformes, miren, aquí tenemos otro, en una ramita, pero que no sea una ramita seca, sino una ramita que pueda dar mucho fruto para que los que vienen del mundo a la iglesia, los que no conocen a Dios, Dios los ama y los llama a que también lo conozcan, puedan encontrar en esta parra, en este lugar, mucho fruto del cual alimentarse. Puedan encontrar vida, puedan encontrar refugio, puedan encontrar apoyo, puedan encontrar descanso, puedan encontrar alivio para su dolor. Jesús te está llamando para que seas un discípulo, y ser un discípulo implica tener mucho fruto. Y quisiera que en esta mañana podamos ver nuevamente lo que Jesús nos dice, lo que quiere de nosotros como discípulos. Pero hay algunas cosas que Dios quiere hacer en primer lugar con nosotros. Pero poné en tu primer punto allí. Si Jesús es tu maestro y vos sos su discípulo, sos aquel que lo está siguiendo, aquel que está aprendiendo las enseñanzas del maestro, la primera cosa en la que Jesús está interesado es en lo siguiente: estoy dispuesto a ser podado diariamente. Anótalo allí, por favor. Si Jesús es mi maestro, yo estoy dispuesto a ser podado diariamente. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano, o sea, toda ramita que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará, para que lleve mucho más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiero que prestes atención a esto. Transformarse en un discípulo de Jesús, ser un pámpano que pueda dar mucho fruto en el viñedo del Señor, en la parra del Señor, para bendecir a muchos, tiene un proceso. Y el primer proceso, la primera parte del proceso que Dios va a usar para que vos puedas tener mucho fruto en tu vida, para que puedas crecer, para que puedas ser abundante en tu crecimiento espiritual, es podarte. Es que vos puedas disponer tu corazón como discípulo y decir: Señor, yo quiero que me podes diariamente. Cuando uno visita un viñedo, y hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de visitar uno, y es tan interesante ver cómo el proceso de cuidar un viñedo, una parra, no es algo sencillo, ¿no? Lleva tiempo y lleva un proceso también. Y una de las primeras cosas que se hace para poder lograr que una parra que queremos que dé fruto pueda darlo en abundancia, el primer paso es la limpieza. Es decir, el que cultiva uvas sabe que lo primero que tiene que hacer es limpiar la parra y limpiar los sarmientos y limpiar, ¿no?, los pámpanos y las ramitas de toda cosa que está podrida, de toda cosa que está en mal estado. Toda hojita o todo fruto o toda ramita que está seca, que está fea, que está podrida, hay que limpiarla, hay que sacarla para que pueda dar mucho fruto. Cuando hablamos de nuestro discipulado, de nuestra vida en Cristo, nosotros estamos dispuestos a decirle al Señor: Señor,
Porque ha aprendido a amar a Jesús, por amor a Él. Entonces la motivación cambia completamente. Porque cuando empezás a aprender a amar a Jesús y cuando te dispones a amarlo al Señor, Él te llena de su amor, Él te llena de su gracia, y a pesar de que somos pecadores y tenemos una tendencia a hacer lo malo, cada vez que estamos en el borde, en el límite, sabemos que tenemos a alguien que puede ayudarnos y tenemos a alguien que queremos respetar y que queremos hacer lo correcto por amor a Él. Y la motivación cambia. Ya no dejo de hacer lo malo o de pecar por temor a lo que puede pasar, o el castigo que me pueda venir, o la maldición que pueda venir, sino que hago lo correcto y me limpio a mí mismo cada día, justamente porque lo amo a Él, porque lo sigo a Jesús, porque amo estar con Jesús. Y Jesús dijo, ese es el secreto, estar en contacto con Él. Y cuando vos estás en contacto con el Señor, cuando vos tenés ese tiempo que estás allí de rodillas orando y buscando al Señor, y tal vez empezaste a orar y no sentís nada, pero te quedaste un cachito más y dijiste, Señor, yo quiero que hoy me hables, yo quiero que hoy me toques, yo necesito, Señor, que me ayudes. Y de repente empezás a sentir el fuego de la presencia de Dios, empezás a sentir algo que te invade y estás absorbiendo los nutrientes que vienen del sarmiento principal, de la rama principal, que es Jesús. Cuando permaneces en Jesús, cuando estás con Él, absorbes toda la vida que viene de Él. Cuando estás conectado con Jesús todos los días a través de la palabra, cuando sos un lector de la Biblia, cuando sos alguien que ora cada día, aunque sea un poquito, cada día ora, estás nutriéndote de la vida de Jesús. Eso te hace llevar mucho fruto. Cada vez que vos te nutrís del Señor, empezás a dar fruto. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué nos congregamos cada semana? ¿Por qué nos reunimos en reuniones de oración? ¿Por qué nos reunimos a leer la palabra? ¿Por qué nos reunimos a escuchar una prédica del Evangelio? ¿Por qué salimos a evangelizar a otros? ¿Por qué hacemos actividades para ayudar a otras personas, como los martes en Celebremos la Vida? ¿Por qué hacemos todas estas cosas? Porque estamos conectados con Jesús, y cuando permanecemos en Él, aunque tengamos problemas, aunque hay veces, mira, a mí me ha pasado muchas veces, estar en casa y no tener ganas de venir a la iglesia. Y no te quiero preguntar a vos, porque seguramente muchos van a levantar la mano y van a decir, sí, a mí también me pasa. Hay días que no tenés ganas de orar. Hay días que no tenés ganas de leer la Biblia. Pero permanecer en Jesús y decir, Señor, a pesar de que no tengo ganas, a pesar de que por ahí me cuesta, o a pesar de que tengo una situación que me está impidiendo, Señor, yo hoy lo hago igual, porque quiero permanecer en vos, quiero estar conectado con vos. Señor, hoy tal vez no me duele la cabeza, o no sé, o no me siento bien, pero hoy, que sea un texto de la Biblia, voy a leer y quiero escuchar tu voz hoy. Eso es permanecer en Jesús. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Absorbes la vida de Jesús, absorbes la presencia del Señor. Y eso te lleva a seguir creciendo, a seguir desarrollándote. Y en tercer lugar, quiero que veas que cuando nos conectamos con Jesús y cuando damos fruto espiritual, podemos encontrar satisfacción en producir mucho fruto. Anótalo allí. Encuentro satisfacción en producir mucho fruto. Es decir, ser un discípulo que tiene mucho que dar te trae verdadera alegría. Ser discípulo empieza y arranca cuando uno conecta el corazón con Dios y Él trabaja en tu corazón. Ser discípulo es cuando vos te unís a la vid verdadera, a la comunidad de creyentes, en un grupo pequeño de oración, en la congregación los domingos y los jueves u otro día de reunión. Ser discípulo también es cuando tu fruto comienza a manifestarse en la comunidad, en tu fábrica, en tu escuela, en tu trabajo, en tu barrio.
Y entonces empezás a dar fruto de tal manera que en tu fábrica sos el mejor operario, el que produce, el que hace cosas que otros no hacen. En tu escuela sos el mejor maestro, el más motivador. En tu barrio sos el vecino que siempre está atento a las necesidades de los vecinos. En donde quiera que estás, producís algo nuevo, algo fresco, algo donde la gente dice, qué bueno es estar con esta persona, con este hombre, con esta mujer, porque él conoce a Jesús, porque él tiene algo que hace que produzcan cosas nuevas y frescas donde quiera que está. Y entonces nuestro discipulado, ser discípulos de Jesús, nos afecta en primer lugar nuestro corazón, nos limpia por dentro, nos cambia, pero también produce fruto cuando estamos en la comunidad de la iglesia, que es la viña del Señor. Y acá nos ayudamos unos a otros y nos bendecimos y oramos y usamos nuestros talentos, nuestros dones, nuestras capacidades, nuestros servicios al servicio de los demás. Pero también en la comunidad en la que nosotros vivimos, impactamos con nuestro fruto. Impactamos con lo que decimos, impactamos con lo que hacemos. Entonces Jesús te está llamando al proyecto, a la idea de Dios, de ser una parra, de ser una vid en medio de un desierto donde la gente pueda venir y pueda comer en abundancia. Hace un tiempo visité, como les decía, un viñedo y es tan interesante ver la disposición del viñedo y todo esto, pero también encontrás cuando van los turistas cartelitos que te dicen, por favor, no tocar las uvas. En cambio, en el proyecto de Dios, en la vid de Jesús, es al revés. Hay un cartelito que dice, venga esta vid, sáciese, coma todo lo que necesita, porque aquí está el fruto que Jesús está dando para la gente que está cansada, que está trabajada y que necesita más de Dios. Sírvase, porque aquí hay gente que está dando fruto en abundancia, que no es una rama seca, porque se está nutriendo de Jesús todos los días, en todo momento. Y estar con Jesús trae satisfacción. Miren, Juan capítulo 15, versículos 7 al 11 dice Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes o en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo es que hallamos satisfacción al ser discípulos de Jesús? Hallamos satisfacción en primer lugar de que ya no vivimos para nuestros deseos egoístas, ya no vivimos solo para nosotros, sino también para hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Y en ese hacer la voluntad de Dios en todas las cosas, encontramos la promesa de Jesús que dice, todo lo que le pidan a mi Padre, yo se lo voy a hacer. Es decir, cuando damos el fruto que Jesús espera de nosotros, que el Padre, el labrador, espera de nosotros, el Padre mismo está dispuesto a contestar nuestras oraciones. Él está dispuesto a bendecir nuestros anhelos, a darnos crecimiento y darte respuestas cuando las estás necesitando. Esta es la satisfacción que tenemos de ser discípulos de Jesús, que sabemos que cuando damos fruto en nuestra vida espiritual y estamos creciendo en el Señor, sabemos que Dios siempre nos responde. Y en segundo lugar, somos amados por el Señor. Cuando damos fruto en abundancia, somos personas llenas del amor de Dios. Dejamos de ser personas abusivas, manipuladoras. Dejamos de ser personas que
estamos siempre manipulando a la gente a beneficio propio, sino que empezamos a ser personas que tenemos algo que dar, el amor de Dios. Tal vez no tengas dinero para dar, pero sí puedes dar un abrazo, pero sí puedes dar una palabra, pero sí puedes hacer una oración, porque tenés mucho para dar. Y ese fruto, esos talentos, esas capacidades que Dios va a hacer crecer en tu vida, Dios la va a usar para su gloria. ¿Querés ser un discípulo lleno de fruto espiritual? Llénate del amor de Dios. Cuando te encontrás con Él, encontrás verdadera satisfacción, verdadera plenitud. Porque miren, servir al Señor es algo tan hermoso. Es difícil porque trabajar con gente no es fácil. Ayudar a otros no es fácil. Lleva tiempo. A veces la gente no te entiende. Pero ¿sabes una cosa? Que usar tu fruto, tu talento para otros, te trae verdadera satisfacción. Porque ves que Dios puede usar tu vida para sanar el corazón de otros. A veces vemos aquí en la iglesia tantos testimonios de personas que Dios les ha cambiado la vida, que Dios los ha transformado, que se han dispuesto como discípulos, pero que alguien les ayudó en algún momento. Eso trae satisfacción, trae gozo. Y en tercer lugar, dice la Biblia aquí que cuando somos discípulos que damos mucho fruto, tenemos la satisfacción de recibir el gozo del Señor. Es decir, una alegría y una paz interior que solamente Dios le da a los que están llevando mucho fruto. Aquí dice, en esta cosa os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. A pesar del sufrimiento y a pesar de las situaciones que muchas veces tenemos que vivir, dar fruto en Dios nos trae gozo. Y el mismo gozo de Jesús, esa alegría interior que podemos tener aún en los peores momentos de nuestra vida, es un gozo superior, algo que el mundo no puede dar, algo que la gente no puede dar, algo que las religiones no pueden dar. Es la alegría y la paz que solo Dios puede colocar en tu corazón, aún en medio de la tormenta. Dios quiere que seas su discípulo. Y ser un discípulo de Jesús significa dejarte podar por Él, estar dispuesto a que Él te limpie, estar dispuesto a que Él te purifique, estar dispuesto a que Él te cambie, es estar dispuesto a estar en contacto permanente con Él. Y es estar dispuesto siempre a decirle al Señor, acá estoy, Señor, envíame a mí, úsame a mí, Señor. Y el Señor sin duda alguna te va a dar de su gozo, te va a dar de su paz, te va a dar respuestas a tu vida. Y esa es la satisfacción que tenemos de seguir a Jesús. Yo te invito a que te pongas en pie. Y allí en tu casa, te pido que donde estés, pongas tu mano en tu pecho. Cerra tus ojos un momento, inclina tu cabeza. Y decir al Señor, Señor, necesito que me cambies. Necesito que me transformes. Necesito que me limpies, Padre. Perdóname, Dios, por los conceptos errados que muchas veces permito que haya en mi mente. Perdón, Señor, por los pecados que a veces acaricio y los tengo allí dando vuelta en mi vida y no me decido a dejarlos. Perdón, Señor, por los malos hábitos y las malas actitudes que muchas veces tengo y que aunque sé que están mal, aún así muchas veces las dejo crecer en mí. Pero como tu discípulo, Señor, quiero hoy pedirte que me limpies. Señor, estoy dispuesto, Señor, a que me purifiques. Porque estar limpio me hace bien. Porque estar limpio, Señor, de mi vieja vida, me hace bien, es bueno. Y me da la base para tener mucho fruto en mi vida.
Señor, perdóname por las veces que no he estado en contacto contigo. Señor, que he sido una ramita seca. Pero hoy estoy decidido, Señor, a ser un pámpano o una rama secundaria o un sarmiento que dé mucho fruto. Quiero que mi vida, Señor, sea productiva, fructífera. Que mi vida, Señor, tenga mucho que dar. Que no se centre en mi egoísmo personal, Señor, sino que yo pueda ser un discípulo dispuesto, Señor, a leer tu palabra, a orar, a congregarme. Señor, estar dispuesto a dar, Señor, de lo que vos me has dado. Ayúdame, Señor. Te pido, Señor, que hoy pongas en mí tu palabra. Señor, quiero conocerte cada día más como tu discípulo y quiero crecer en mi carácter para ser cada día más parecido a vos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero tomar haciendo un segundito más. Quiero que le digas al Señor, Señor, hoy es el tiempo también de escuchar tu palabra, de crecer espiritualmente. Mira, quiero invitarte que esta semana entres en una lectura de la Biblia junto con nosotros. Leer la Biblia y aplicar lo que la Biblia dice, que es la palabra de Dios, te nutre y te hace fuerte. Y realmente podemos confiar en la Biblia, porque la Biblia nos hace más cercanos a Jesús. Y quiero invitarte que entres en el Facebook de ISO Familia. Acordate, ISO Familia. Entra en el Facebook de la iglesia. Allí hemos colgado un link para que cargues en tu celular una aplicación, que es la aplicación de la Biblia. Y hay una serie que vamos a leer de lecturas bíblicas durante esta semana. Dura una semana solamente. Y la serie se llama Escuchando a Dios. Y el link está en inglés, es Listen to God, pero es en castellano. Y haces clic allí en tu celular y bajá la aplicación y haces esas lecturas bíblicas. Es una lectura día por día. Te va a aparecer en tu celular, hay una alarma y te va a mostrar el versículo del día y luego te va a dar un devocional. Es una lectura para que vos puedas leer y puedas nutrirte y puedas enriquecerte. Te animo que esta semana lo hagas. Entra a ISO Familia, entra en el clic allí con tu celular mismo. Entra a la aplicación, descarga la aplicación y mañana comenzá la lectura. Ahí te va a decir, Fernando Díaz te está invitando a leer junto con él estas lecturas, esta serie, Escuchando a Dios. Y empezá a enriquecerte con la Biblia, empezá a enriquecerte con la palabra de Dios. Dios quiere hablarte todos los días, no solamente el domingo, Dios quiere hablarte todos los días. Métete allí en la palabra, pero quisiera invitar a mi hermano Sergio para que nos muestre que leer la Biblia tiene beneficios y que si yo voy a practicar lo que la Biblia dice, tengo que tener la tranquilidad de que lo que la Biblia dice realmente es confiable. Y quisiera que él nos cuente él es profesor de historia, que nos cuente algunas cositas que hacen que la Biblia sea un libro singular y que al practicar la Biblia realmente funciona, ¿no? ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? Buenos días. ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? En primer lugar, porque la misma Biblia nos dice, por su procedencia, la palabra de Dios dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Él, procede de Dios. Mire, en la Biblia usted va a encontrar 2600 veces que dice la siguiente frase: Jehová habló, Dios dijo, palabra de Dios. Es decir, podemos confiar en la Biblia por su procedencia. Podemos confiar en la Biblia porque ella es sincera, nos muestra la verdad, no nos oculta nada. Cuando vemos la vida de un siervo como David, un hombre que dice la palabra de Dios que era conforme al corazón de Dios, cuando ese siervo se equivocó, la Biblia muestra detalladamente todos los errores que él cometió. Es sincera, encontramos la verdad de Dios, por eso podemos confiar en la Biblia. Pero también podemos confiar en la Biblia porque todas sus promesas y todas sus profecías
tienen cumplimiento. En el Antiguo Testamento encontramos 300 profecías respecto a Jesucristo. Todas se cumplieron. Recordemos, Isaías 750, 800 años antes de Cristo dijo: y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una de las 300. Pero la más importante de todas, yo te animo en esta semana a que busques en el Facebook de Isofamilia y leas la palabra de Dios, porque la más importante de todas las razones por las cuales debemos confiar en la Biblia es porque la palabra de Dios ha cambiado y transformado tu vida y mi vida. Y la seguirá cambiando y transformando para llevarla a la imagen de Cristo, para que podamos vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Por eso podemos confiar en la Biblia. Claro que sí. Podemos confiar en la Biblia y podemos confiar en la palabra de Dios, porque es la nutrición que Jesús nos da a través de sus ramas cuando nos conectamos a Él. No te olvides, Él te está llamando, Él te está invitando a que seas un discípulo, a que te unas a la gran idea de Dios, que es ser parte de su viña, de su vid, donde Jesús es el mayor colaborador, es la rama principal. Y cuando te conectás a Él, tenés vida. Das mucho, pero mucho fruto. Así quiere el Señor que sea tu vida. No una ramita seca, sino que estés cargado de bendición, que estés cargado de gracia, de gloria, de dones, de talentos y de mucho gozo en tu vida. Ponete en pie. El Señor va a hacer de tu vida una vida de bendición. Y Él te está llamando a que estés dispuesto a ser limpiado por Él, a que puedas absorber todo de Él y a que puedas obtener todo el gozo y todo el amor que Él tiene para darte. Con Jesús todo se puede. Con Jesús realmente todo se alcanza. Y esta es la invitación que nos hace el Señor. No ser ramitas secas en medio de un cristianismo indiferente. Dios te invita a ser un pámpano, una rama secundaria de esa vid grande que es Jesús, pero para que des mucho, pero mucho fruto. Y otros puedan alcanzar también la bendición a través de tu vida. Quiero despedir a los que están viendo por canal YouTube. Te bendigo. El próximo domingo te espero a este horario también para que puedas escuchar la palabra de Dios juntamente con nosotros, y te bendecimos en grande para que Dios siga añadiendo más y más a tu vida y vos puedas alcanzar la gracia, el amor y el fruto que Jesús puede darte al ser su discípulo. Que el Señor te bendiga. Un abrazo grande.